Hola amigos, estamos en una emisión más de Padres Conciencia. El día de hoy vamos a hablar de los cuentos infantiles y sus usos. El día de hoy está Fabi Bazán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compartiendo un programa más. Tenemos invitada a Gala Gómez, que es licenciada en neurolingüística. Y, ¿cómo estás, Gala? Muy bien, gracias. Mucho gusto de tenerte aquí en el primer programa que estamos contigo. Y Lucía Villa, que es licenciada en Psicología Educativa y tallerista. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, gracias. Okay, pues un gusto tenerlas. Vamos a empezar con Gala. Ella es, como ya dijo Jess, licenciada en neurolingüística. Se dedica a dar terapias de lenguaje, aprendizaje y voz, tanto a niños, adolescentes y adultos. Y bueno, ella maneja mucho esta parte de la terapia integral. Más que hablar sobre la terapia de lenguaje y sobre la estimulación, pues queremos darle a ustedes como consejos de qué cuentos utilizar, qué cuentos elegir ahora que están en vacaciones y para después que no sean vacaciones. Pero muchas veces cuando vas a una librería, ¿no? Llegas y hay tantas opciones y hay tantos libros como tan bonitos con pasta dura, con pasta delgada, con dibujos, sin dibujos, gruesos, no gruesos. Entonces, ¿qué cuento elegir para mi hijo? ¿Y para qué edad? ¿O cuáles son sus intereses? Entonces, bueno, nos gustaría que nos dieras como un poquito, bueno, a nuestra audiencia, a nuestros papás, que nos dijeras, bueno, ¿cómo elegir un cuento dependiendo de mi hijo y de la edad o de... Bueno, tú explícanos. Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta la edad de los niños, porque dependiendo de la edad vamos a escoger qué tipo de cuento es. Hay cuentos en los cuales, por ejemplo, llegan muchos papás y les pregunto, ¿ustedes leen con sus hijos? Sí, les leí El Principito, y es como, pues El Principito es un cuento muy elaborado, muy complejo, muy difícil, entonces hasta cierto punto se tiene que tomar muy en cuenta y se tiene que ser muy consciente que leer es más allá de solamente estar leyendo las palabras. Se tiene que tener un contexto, se tiene que tener un significado y darle una, pues hasta cierto punto, el cómo los niños lo pueden aplicar en su vida, y una vez que lo pueden aplicar en su vida a través del juego, a través del cuento o a través de cualquier actividad, es cuando realmente están teniendo un aprendizaje y cuando se puede notar que el cuento está teniendo un significado en ellos. Entonces, para los niños muy chiquitos, se recomienda, por ejemplo, los cuentos de etapa suave, que tengan muchas texturas, que tengan colores, de pequeñas rutinas como de lavarse los dientes, de irse a dormir, que sea un problema muy sencillo en el cual en todas las imágenes viene toda la información. Entonces, hay que también tomar en cuenta que también se puede leer a través de las imágenes, no solamente se necesita a través del texto. A la hora de que el niño está leyendo, se le va dando un significado, se le va hablando, se le va dando un modelo de qué es lo que se está pasando, qué es lo que está pasando durante el cuento, y a la hora que el niño está participando, está teniendo pues un aprendizaje porque está aprendiendo algo significativo, y a la hora que él, como son rutinas dentro de su vida diaria, son fáciles para él de identificarse, y a la hora que después realice esa rutina, pues ya tiene como un contexto y una idea más amplia de qué es lo que está pasando. Entonces así es como se puede entender, y cada vez se va a ir dificultando más ese problema a través del cuento y a través del juego, porque después del cuento es muy importante también que se juegue, porque ahí es cuando te estás dando cuenta qué es lo que el niño entendió y qué es lo que necesitas reforzar. Ok, entonces Gala, nada más como para que me digas, o sea, para que los papás sepan, niños chiquitos, ¿a qué te refieres? Más o menos entre qué edades. Desde muy chiquitos, por ejemplo, 1 año se puede dar un cuento para que se familiaricen con él, que jueguen con él, que lo toquen, que lo chupen, que sientan las texturas. Ya para empezar a meter rutinas, como a los 2 o 3 años, en ese 2 o 3 años, entonces ya tienen lenguaje, ya tienen cierta estructura y cierta organización a nivel cognitiva, entonces ya pueden seguir el cuento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no pueden seguir el cuento, quiere decir que estén en un nivel más bajo. Y al ser un nivel más bajo, entonces tú tienes que bajarte de nivel para que puedas tener su interés, su motivación y que realmente esté aprendiendo algo el niño. O sea, muchas veces no tiene que ver la edad, sino con el nivel intelectual. Exacto, nivel de pensamiento. De pensamiento. Okay. Y hablabas algo del juego. ¿Cómo es este juego? Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo un cuento de la rutina del baño, que es muy sencilla, se ve al bebé, cómo se mete a bañar, lo bañan, lo enjuagan, a la hora que sale lo visten, le dan la mamila y a dormir, y se acabó el cuento. Entonces, a la hora de estar jugando, sacas a un bebé, sacas la tina, sacas el agua, el jabón, bañas al bebé, lo secas, haces la rutina tal cual como viene en el cuento, y después ya le diste su comida y a dormir. Y a la hora de que tú estás viendo qué es lo que sí está realizando el niño, es como te estás dando cuenta qué es lo que está realmente aprendiendo. Si él ya tiene esa rutina aprendida, entonces la dificultas un paso más. Como podría ser, bueno, se acabó la leche, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí ya es otro problema más, y en ese otro problema más
él dentro de su nivel de pensamiento tiene que buscar la forma y buscar la solución a ese problema. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente nivel? El siguiente nivel sería en el cual, por ejemplo, ya con más dibujos, ya con más cargados las imágenes de los dibujos, como tal no tiene que ser todavía leer el texto, sí hay niños que empiezan a leer un poquito antes, un poquito después, ya se pueden apoyar del texto, pero sobre todo que las imágenes estén mucho más cargadas. ¿Por qué? Porque ya el niño tiene una visión, bueno, también dependiendo de cómo esté su nivel de pensamiento, qué tanto va a poder captar de las imágenes y qué tanto va a poder llevarlo a expresar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando un niño de repente en una imagen muy cargada solo se fija en un personaje, entonces que su nivel de pensamiento está en una persona, en una perspectiva, y qué es lo que tienes que hacer, ayudarlo a que se vaya a ver como la imagen completa, el panorama completo y la trama de la historia completa, porque dentro de las imágenes, como hay tanto, pues puedes irte hacia muchísimas cosas y puede ser un mismo cuento leído 10 veces y siempre va a salir algo diferente. O que como las películas, ¿no? Que luego los niños quieren leer y otra vez el cuento, puedes sacar muchas cosas de ahí. Exacto. No es como de, ¿y otra vez? No, si lo quieren leer, puedes sacar muchísimas más cosas, ¿no? Muchísimas igual más con su vida diaria. Claro. Como qué tipo de cuentos, algunos títulos que nos puedas recomendar. Pues mira, yo utilizo mucho en el consultorio de los ositos Bernstein porque tienen mucha variedad y porque a la hora de que los niños lo están viendo, como son láminas muy cargadas, entonces te ayuda mucho como a expandir y ese cuento que la puedes utilizar muchas veces. Pero, por ejemplo, también algo que a mí me gusta mucho de los cuentos es que hay cuentos para todas las ocasiones. Si es Navidad, hay cuentos de Navidad. Si es vacaciones, hay cuentos de vacaciones. Si es su cumpleaños, hay cuentos sobre sus cumpleaños. Entonces, y todos esos temas que hasta cierto punto son comunes y que son conocidos por los niños, es mucho más fácil de captar su atención. Y al captar su atención, tiene su interés, tiene su motivación, y es mucho más fácil para ti y para ellos que se conecten y tengan interés sobre el cuento que estás leyendo. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cuentos sobre ocasiones especiales durante el transcurso del año son muy buenos. Por ejemplo, también si van a entrar a la escuela o si tuvieron un hermanito o si tienen un problema de miedo a la oscuridad, siempre hay cuentos que puedes encontrar sobre el tema que estás necesitando en ese momento y es una muy buena forma de trabajar con los niños de una forma sin ser agresiva, sin presionarlos y en la cual tú inmediatamente te estás dando cuenta cómo, cuál es su respuesta y en esa respuesta hacia dónde más tú puedes ir y cómo más los puedes apoyar. Son como muy proyectivos, ¿no? Sí. Ok, y más o menos estas edades, si fuera como elegirlo por edad, ¿entre qué edades serían? Entre 3 y 5. Entre 3 y 5 años. Por ejemplo, cuando una niña va con su mamá, su papá a la biblioteca o a la librería y le dice la mamá al papá, elige el cuento que quieras. También como hay esta duda como, ¿cuál es un cuento y cuál es un libro? Porque hay muchos libros, por ejemplo, dices, esos que tienen muchísimo texto y eligen ese cuento los niños porque les interesa. ¿Cómo pueden los papás como manejar esas situaciones? Pues, como yo lo manejo en el consultorio, siempre yo teniendo un objetivo de qué es lo que quiero trabajar y qué es lo que quiero que el niño pueda llegar a aprender, escojo 3 cuentos. Tenemos estos 3 cuentos, ¿cuál te gusta a ti? ¿Cuál te interesa? ¿Cuál quieres leer? Entonces ahí estás limitando hasta cierto punto y poniendo un objetivo claro de qué es lo que quieres trabajar y no estás, por así decirlo, el que tú quieras, porque en el que tú quieras igual pueden escoger uno con mucho texto y entonces ese mucho texto no le va a dar un sentido, al no tener un sentido no va a tener un aprendizaje, entonces siempre mi recomendación sería dar 3 opciones. De esos 3 cuentos hay este y este. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Puedes hojearlos, puedes revisarlos, puedes empezar a leer un poco y ya que hayas decidido cuál quieres, entonces ese es el que decidimos que vamos a leer. Claro, eso es importante porque las bibliotecas, las librerías son tan grandes, hay tantas opciones con tantos estímulos que elige el que quieras. ¿no? Entonces igual pueden elegir uno que tal vez no está a su nivel de pensamiento y entonces tal vez lo van a ver una vez y llegan a la casa y olvidan el libro. Sí. Bueno, sin embargo, podemos ver que en estas, por ejemplo, si vamos al Fondo de Cultura Económica, que venden mucho como estos del barco de vapor, vienen primeros lectores, intermedios, avanzados, entonces eso puede ser una guía también para los papás, sí, en este sentido, para que puedan escoger, porque luego muchas veces los papás
no tienen idea de cómo escoger también estos libros para sus hijos, ¿no? O escogerlos con ellos. Entonces sí es importante como irte a esas secciones, porque hay secciones, o sea, si vamos como el apartado donde están la parte de los niños, ahí vienen también por secciones de primeros lectores y todo esto, ¿no? Sí. Ajá, pero bueno, recapitulando, para muy chiquitos, entre 1 y 3 años, son los que pueden manipular, se los pueden llevar a la boca, que los ojeen con muchos estímulos, igual y pocas palabritas, de rutinas, ¿no? De eventos significativos para los niños. Exacto. Siguiente nivel sería como entre 3 y 5 años aproximadamente, Sí. en donde vengan las láminas muy cargadas de imágenes y donde sean también eventos conocidos, el dentista, el doctor, el miedo a la oscuridad y, como dices, hay una gama muy amplia para escoger. Sí. Entonces, bueno, ya que recapitulamos, ¿qué sería el siguiente nivel? El siguiente nivel ya puede incluir más texto, ya no te basas tanto en las imágenes, sino te basas en el texto y la imagen es un apoyo al texto. Estos cuentos pueden ser sobre temas más abstractos como la amistad, como el amor, como tal el miedo, pero sin el tengo miedo a la sombra, sino qué es el miedo, qué es el amor, qué son los sentimientos. Y en este tipo de cuentos, por ejemplo, les gusta mucho a los niños lo que es la amistad, lo que es qué pasa cuando están molestando en la escuela, porque son temas que también están muy en su vida diaria. Entonces, todo este tipo de cuentos que trabajan también un tema el cual ellos están relacionados, que pueden identificar dentro de su día a día, es un cuento en el cual ya estás abarcando un nivel de pensamiento mucho más alto, con un concepto mucho más abstracto, pero si llegan a necesitar ayuda visual, tienen la ayuda visual. Entonces, es como empezar a desprenderse y empezar a tener un nivel de pensamiento mucho más metacognitivo, pero siempre con el apoyo de que si lo necesitas, ahí está. Ay, a ver, explícanos a los papás que están aquí qué es metacognitivo, porque muchas veces los papás como que no entienden esas palabritas como muy técnicas. Pues es cuando una persona es capaz de aprender por sí solo, es cuando tiene la capacidad y las herramientas, las estrategias para poder enfocarse y llevar un proceso de aprendizaje en el cual ya no necesita de alguien más para lograrlo. Sí puede ser un apoyo, sí puede ser un modelo, pero ya puede llegar a un aprendizaje por sí solo. Ok, entonces esos libros ya son con más textos, son de eventos donde sean como más abstractos, y más o menos ¿entre qué edades? Entre 5 y 7. Okay, y aquí, ¿qué estrategias podríamos darles a los papás para que trabajen esta parte metacognitiva? Pues mira, por una parte siempre enfocarse mucho a las emociones, porque al verlas, por ejemplo, las caras de los personajes dentro de un cuento, desde muy chiquitos es muy bueno que ellos se identifiquen. Está contento, está triste, está enojado. Por una parte, para que lo identifiquen en los demás y que ellos también sepan cómo empezar a controlarlos en su vida y en su día a día. Cuando están en estos tipos de cuento de, por ejemplo, el de Willy y Hugo, que son dos amigos que se conocen, de repente tienen un problema, y al final, ¿cuál es la respuesta a los niños? No, pues es que se pelearon. Si y su respuesta está siendo solamente se pelearon, entonces lo ayudas a desprenderse un poquito más. Ok, se pelearon, sí, pero fíjate que pasó esto, que pasó esto, que pasó esto. Y a la hora que tú le estás dando el proceso de cómo tú lo estás haciendo, entonces, como si lo estuvieras dibujando, si lo estuvieras explicando a alguien, tú tienes que poder ser capaz de bajarte a su nivel para que el niño aprenda cómo es ese proceso y que él empiece a hacerlo por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si en el cuento te dice, su respuesta es que se pelearon, sí se pelearon, pero mira, se pelearon y después se hicieron amigos y pasó esto y todo lleva una secuencia, y como tratar de ir juntando los más detalles posibles para que la historia sea mucho más rica, y a la hora de estar haciendo, al terminar el cuento, esta recapitulación de qué es lo que está pasando, que es cuando realmente te estás dando cuenta qué fue el aprendizaje, que sea como mucho más elevado a quedarse en se pelearon o se volvieron amigos. Es complementar la información, ¿no? Exactamente. Porque lo que te está diciendo el niño es lo que ya sabe. Lo que tú tienes que hacer como adulto es ampliarle esa información. Exactamente. Y esto puede ser a través de preguntas, no sé, me imagino. ¿Tú qué harías si se pelearan? ¿Cómo sería tu reacción o cómo lo solucionarías, no? Dar como esa... Dentro de la metodología integral se recomienda no hacer preguntas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para un niño y para cualquier persona de cualquier edad. Si yo te pregunto ¿de qué color es esto? Rojo. Entonces, como tratar de cambiar el chip de hacer pregunta. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí estás
utilizando las funciones cognitivas. Entonces, al no hacer una pregunta y una pregunta-respuesta directamente, porque Pregunta está el dibujo, cerrada, ¿no? Exacto, si está un niño con la chamarra roja y le pregunto, ¿de qué color está la chamarra? Roja. No hay como un proceso, no hay funciones. Entonces, si yo estoy tratando de decir en lugar de qué color es esa chamarra, mira, el niño está vestido. Y ahora sí que tratar de alargarlo para no evitar hacer una pregunta. Sí, Muy justo bien. esa que se llama andamiaje, ¿no? Exacto. Que es lo que la información, otra vez vuelvo a lo mismo, la información que ella tiene, tú lo tienes que llevar a un nivel superior. Siempre es de lo que el niño da, tú uno más. Una más de información, uno más de contexto, uno más de lenguaje, uno más de lo que sea, siempre tú uno más. Exactamente, no quedarse. Entonces, estos, ¿entre qué edad me dijiste? Entre 5 y 7. 5 y 7 años, ok. ¿Algunas referencias, algunos títulos que puedan elegir los papás? Pues a mí me Danos gusta tres mucho. favoritos, tres favoritos. 3 favoritos. La verdad es que a mí todos los libros de Anthony Brown me gustan mucho, Buenísimos. porque aparte traen cierta parte como, pues como un humor diferente. Entonces, todos los de Anthony Brown a mí me gustan mucho. Yo recomendaría el de Willy y Hugo, el de Mi Mamá, que también es de Anthony Brown. Y, por ejemplo, ya como en esta etapa ya empiezan a entender como el doble sentido, como los chistes. Este que se llama La vaca que decía Oink, que también resulta muy chistoso con ellos. Se trata sobre una vaca que decía Oink que conoce a un cochinito que dice Mu. Entonces, como entre ellos se ayudan y cómo se... Tenía fascia. Pues no fácil, más bien yo creo que aprendieron mal desde chiquitos. Pero... Ok, no lo he leído, por eso, pero me sonó que tenía fascia. Y pues como todos los problemas que se van relacionando, y también este que se llama el topo, que quería saber quién se había muy hecho popó bueno. en su cabeza, les llama mucho la atención a los niños. El texto es difícil, la verdad es que es un texto que no todos los niños pueden llegar a comprender en la primera leída, pero puede ser leído tantas veces y cada vez que lo vas leyendo van saliendo muchísimas cosas. Y toda esta parte de pipí, popó, baño, jajaja, les encanta. Entonces, pues esa es otra forma en la cual capta su atención y están muy interesados y muy pues motivados por leer este tipo de cuentos. Claro. Ok, entonces, ¿cuál sería el siguiente nivel? Y el siguiente nivel ya sería uno en el cual los niños están pues ya con un aprendizaje por sí solos, ya que buscan en los textos lograr aprender algo que les signifique, ya sea para la escuela, ya sea como investigación, ya sea como con un panorama y un querer buscar algo diferente. Ya no es leer un cuento porque voy a leer un cuento porque estoy aburrido, o voy a leer un cuento porque, ay, me gustan los animales. Ya es buscar un objetivo de qué es lo que voy a lograr al leer ese cuento. O qué aprendizaje me puede dar que lo pueda relacionar de una forma más elevada con mi vida. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cuentos, yo lo que utilizo mucho son cuentos, por ejemplo, hay uno que se llama El increíble niño come libros. Les encanta, porque por una parte está la parte como muy infantil y muy chistosa de es que se está comiendo los libros, pero a la hora de estar analizando qué es lo que pasa cuando se los está comiendo, ya es muchísimo más elevado, ya es algo abstracto, es algo totalmente fuera de lo que ellos pueden conocer y fuera de lo que está relacionado con su vida. Entonces necesitan un paso más arriba en este nivel de pensamiento para poderlo realmente entender y a la hora que acabas el cuento, pues sí, es que se comió el cuento y a la hora de comerse el cuento tuvo todo un aprendizaje, pero de tanto que aprendió, se enfermó. Entonces, como se enfermó, tuvo que dejar de leer, de comerse cuentos y los empezó a leer y al final se da cuenta que a la hora de estar leyendo también tiene un aprendizaje. Es como... igual, un problema, hay un personaje, hay un problema, hay un escenario, hay todo, pero de una forma mucho más elevada. Y no, ya a lo mejor ya no es solamente un problema principal, de ese problema puede salir otro. Entonces se necesita una estrategia mucho más elevada, un nivel de pensamiento mucho más elevado, muchas más estrategias, muchas más funciones cognitivas para poder entender todo esto. Y a la hora de que el niño lo logra entender es cuando te das cuenta de, ok, entonces... si ya está entendiendo esto, ahora todavía lo puedo subir un nivel más arriba. Y a la hora de subirlo un nivel más arriba, es cuando ellos ya por sí solos pueden llegar a tener el aprendizaje. Ok, ¿y eso es más o menos qué edades? Entre 8 y 10. Ok, ¿todavía hay uno más arriba? El de más arriba ya sería cuando los niños pueden agarrar cualquier cuento y de ese cualquier cuento por ellos mismos van a poder leerlo, van a poder tener un aprendizaje, pueden de repente llegar a necesitar cierto apoyo, pero ya pueden hacerlo ellos solos.
Entonces, al hacerlo ellos solos pueden leer cualquier cosa y de cualquier cosa van a tener un aprendizaje. Ya sea un libro de puro texto, Harry Potter, o que sea una serie o una trilogía, algún aprendizaje van a tener. Y ya que tienen todo, pues toda la forma y tienen entendido cuál es el proceso a la hora de estar leyendo los cuentos, ellos ya lo saben, ya lo aprendieron. Entonces, ellos lo van a estar utilizando en todas las actividades que hagan. Entonces ya no necesitan por eso ese apoyo y por eso van a poder llegar a obtener un aprendizaje de todo lo que se les ponga enfrente y todo lo que les motive. Ok, eso ya pasa, puede ser para niveles universitarios, ¿no? De Exacto. poder leer un cuento y ser como más abstracto. Y que hay mucha gente que yo creo que hasta nuestra edad Sí, no logra comprender todo el texto, sí. ¿no? Entonces, bueno, eso ya sería como todos estos niveles. Cuéntanos, ya así como un poquito para terminar la elección de cuentos, ¿cuáles son los beneficios de que los papás, las mamás, lean cuentos con los niños? O porque muchas veces lo creen como dicen, ay, bueno, pues es para que se desaburra, ¿no? Ay, un pasatiempo X. Pero hay muchos beneficios de leer cuentos con los niños, de leer libros no solamente para la parte de la escuela, ¿no? Porque muchas veces es, ay, ¿para qué lees libros? Para aprender, para sacar buenas calificaciones, ¿no? Entonces como que se meten este chip los niños en la cabeza, pero no es como una cosa más allá, ¿no? De lo que ya saben. Sí. Entonces, ¿cuáles tú nos dirías que son los beneficios de leer libros, leer cuentos con los niños? Para empezar, que se les haga el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque es muy importante. También lo que pasa mucho es que tanto en las escuelas o en las familias tratan de decirles, no, pues es que te tiene que gustar leer, pero no es algo que están modelándoles, no es algo que los niños estén aprendiendo, que los papás están haciendo o que los maestros estén haciendo. Entonces, cuando se llega a tener realmente un hábito de la lectura, es algo que les va a servir toda la vida. Para empezar, desde las etapas muy pequeñas, el estar utilizando cuentos puede ayudarles a alargar sus periodos de atención, puede ayudarlos a aumentar su vocabulario, a darles un modelo, a darles una rutina, porque los cuentos te dan estructura, los cuentos te dan organización. ¿Por qué? Porque ya todo está ahí, ya todo está plasmado. Entonces, a mí como terapeuta, al maestro dentro del salón de clases o a los papás en su casa y con la familia, ya no es necesario como estar, pues, sobrepensando qué es lo que va a pasar a lo mejor. Ya lo tienen ahí, ya lo tienen estructurado, entonces solamente es seguir ese cuento, lo cual a ellos los estructura y a los niños también. Y a la hora de estar después jugando con los cuentos es cuando el aprendizaje se vuelve significativo. Ese aprendizaje significativo es el que realmente se queda y el que nunca se va a ir, pase lo que pase. Les ayuda a la hora de estar utilizando las palabras dentro de un contexto, porque es muy diferente decir perro y que te esperes que un niño te esté repitiendo perro, perro, perro y a lo mejor no te lo dice, a que lo esté utilizando dentro de un contexto, que el perro que está con la familia, que le gustaba comer, que no le gusta. Y a la hora de estar jugando, pues lo sigue representando. Es algo que se ve en todos lados. Y por otra parte, también a la hora de estar leyendo los cuentos, tanto a los niños como a los que estamos leyendo los cuentos con ellos, nos hace como cierta conexión, cierta estar vinculado con alguien, que ese vínculo es muy positivo. ¿Por qué? Porque es un vínculo en el cual está dirigido y tiene un objetivo sano, tiene un objetivo tiene un objetivo de estar logrando algo. Y no nada más es jugar por jugar o estar viendo la tele y que no tengas un estímulo de regreso. Es toda esta conexión y hasta cierto punto lo podríamos llegar a decir como un apego en el cual estás haciendo algo positivo y está logrando algo. Y estás logrando algo tú y estás logrando algo el niño. Está viendo comunicación, está viendo ir y venir de estímulos y todo eso a los niños les sirve mucho más. Y también, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, ¿qué es lo que está pasando con muchos niños? Están tan conectados en la tablet o están tan conectados en el aparato que no están teniendo un estímulo de regreso, que muchos niños llegan a los 4 años y medio y te los traen al consultorio y es que no habla. Pues, ¿y en qué momento le leíste un cuento? ¿Y en qué momento hablaste con él? ¿Y en qué momento jugaste con él? Entonces, por eso es tan importante esta parte de vínculo, porque a los niños les sirve mucho, más allá de que sea un cuento o estar jugando o en la tablet o cualquier cosa, el vínculo es básico para que un niño sepa cómo hablar, sepa cómo moverse, sepa cómo aprender, sepa hacer todo, porque ellos todo el tiempo están aprendiendo de nosotros. Sí, sobre todo como la parte que dices de estructura también, ¿no? Muchos niños llegan también al consultorio con esa falta de estructura. Sí. Y justo también como los dispositivos electrónicos, ¿no? Es como ya está como en charola de plata, se podría decir, ¿no? Donde ya, pues es como muy fácil, ¿no? El mismo aparato
por ejemplo, nosotros, hasta yo lo veo conmigo, ¿no? De que tienes el autopredecible y te completa la palabra. Ya no tienes que pensar en completar la palabra. Entonces eso también a los niños, imagínate, en la parte del lenguaje, en la parte de aprendizaje, de estructura de lenguaje, pues claro que no. Hay un retraso. Sí, claro, no logran hacer este aprendizaje significativo, utilizable en todos los contextos. Claro. No, porque también eso es importante, que sea en todos los contextos, porque si nada más es en uno, entonces tampoco está aprendido. No. Eso es como muy... Es que si lo hacen en la casa, ¿ok? Sí. ¿Y en la escuela? No, en la escuela, ni en el cine, ni en nada más, ¿no? Eso es también muy importante que los papás se den cuenta de eso. Y bueno, Gala María, ella es terapeuta del lenguaje y aprendizaje. ¿Nos podrías dar tus datos antes de continuar para dudas sobre cómo elegir cuentos, terapia de lenguaje, estimulación, terapia de voz? Danos tus datos, tu teléfono, mail, redes sociales. Mi teléfono es 55 28 98 05 58. En Facebook está como terapia de aprendizaje, lenguaje y voz. Y en la página de internet es www.galagomezterapeuta.com. Ok, de todas maneras los vamos a subir para que si no lo escucharon, no lo anotaron, entonces ustedes puedan verlo en fotito. Y también vamos a subir la bibliografía de los libros, que es importante. Sí, recomendaciones para ¿no? que... Con edades y todo eso. Y ahorita aparte en el fondo de lectura, el fondo de cultura económica. En el fondo de lectura. Es que me quedé con la lectura. En el fondo de cultura económica hay descuentos en de ahorita, de agosto creo, de julio empezó. Pues hasta que terminen yo creo que las vacaciones. Octubre, creo, ajá. Va a haber muchos descuentos, sobre todo en el área infantil. Entonces vayan al fondo de cultura económica. Que ahí tienen una en Miguel Ángel de Quevedo, aquí está una en La Condesa. La verdad es que el sótano también tiene un área muy buena de niños. Sí, es mucho más amplia, la verdad. Sí. Pero los de Anthony Brown los encuentran más en el fondo de cultura. Yo los he encontrado más en el fondo de cultura. Bueno, nada más porque están en los descuentos. Por eso lo decía, pero sí, la verdad, el área de Gandhi, del sótano, y bueno. Hay muchísimos lugares. En Coyoacán también pueden irse a dar una vuelta y hay muchas librerías. Sí. Ok, pues muchas gracias, Gala. Entonces ahorita si complementamos algo, pues bueno, ya opinamos. Bien. Muchas gracias. Les recordamos las redes. En Facebook estamos como Padres con Ciencia. En Twitter estamos como @concienciapaz. Y también en YouTube nos pueden encontrar como Padres con Ciencia. Si tienen alguna duda o algún comentario o algún tema que quieran proponer, nos pueden escribir en nuestro correo que es padres.conciencia@gmail.com. Y bueno, vamos a continuar y ahora tenemos a Lucy Villa, que ella y yo estudiamos juntas en la universidad, la carrera de Psicología Educativa. Ya tenía mucho rato que no nos veíamos. Somos de la misma generación. Porque Gala y yo estudiamos en la misma escuela. No en la misma generación, pero en la misma escuela. Hasta compartimos clases, todo. Sí. Okay. Y ella es psicóloga educativa y también es maestra, que también me encanta como esta postura como maestra, y es tallerista. ¿Trabajas en la biblioteca de la Ciudad de México? En la Biblioteca de México, de José Vasconcelos, en esa. Muy bien. Entonces, me gustaría que me contaras esta parte. ¿Tú trabajas con niños de qué edad? Pues de todas las edades. O sea, básicamente trabajo con niños desde bebés hasta adolescentes. ¿Y qué es lo que has observado en esta parte de la lectura de los cuentos, en cómo es una herramienta para su desarrollo en su proceso de aprendizaje? Bueno, todo esto que platica Gala es muy interesante de cómo lo maneja ella en el consultorio. Es un trabajo muy valioso, sobre todo que los papás pidan apoyo, pidan orientación, que generalmente llegan cuando a lo mejor ya detectaron el problema, ¿no? Entonces nuestra labor más bien es igual de equipo, trabajar sí a lo mejor con un terapeuta, retroalimentándonos desde la parte de docente o tallerista o desde el papel en el que yo laboro, pero también nosotros tenemos la cualidad de poder prevenir, ¿no? Como educadores, desde un padre, un tío, el cuidador, que a veces puede ser la abuela, una persona externa a la familia. Entonces, los cuentos también son valiosos para todo este ámbito de los cuidadores, ¿no? De los educadores, no solamente en el sentido formal, de cuando van con nosotros a la escuela, sino también en el informal, cuando buscan otros espacios como las bibliotecas, el propio hogar, ¿no? Que es informal, pero aún así es el más importante de todos los ámbitos educativos. Entonces, el cuento, retomando esta parte que son muy valiosos por todo lo que ya mencionó Gala, ayudan a su desarrollo, pero también hay que
fijarnos en la parte social, ¿no? Que es lo más importante y es cuando decimos, bueno, sí, el cuento nos ayuda para ser creativos, ¿no? Que es sin duda, pero no solamente es en la parte artística. También está la parte tecnológica, la parte cognitiva que hablaba Gala acerca del pensamiento, el aprendizaje. Entonces se van mezclando, ser creativos en la parte social, ser más independientes, cómo resuelvo mis problemas cuando no hay un adulto, ¿no? Mediando mi vida, ¿no? Ayudándome a resolver situaciones. Entonces, eso creo que es muy, muy importante que también los cuidadores lo tengamos en cuenta, que es cómo fomentar esta creatividad. ¿Y cómo lo pueden hacer, Lucy? ¿Cómo fomentan esta creatividad desde Hay tu experiencia? hay muchas formas. Una de ellas, pues, podemos empezar desde lo micro, ¿no? Desde el hogar. A lo mejor pues podemos tener un espacio dedicado especialmente para la lectura. Este espacio es valioso en sí por el libro, ¿no? Que muchos de nosotros coincidimos en lo valioso de estos objetos, ¿no? Los valoramos, nos gustan, los acariciamos, los olemos, o sea, desde ahí partimos, ¿no? Entonces tenemos nuestro objeto, pero también es valioso porque permite un espacio de comunicación con el adulto, ¿no? Retomando lo de los aparatos, decimos, bueno, pues es que lo queremos entretener comprándole libros bonitos, pero no, o sea, lo verdaderamente valioso es cuando empieza la comunicación, que es ahí donde se retoma. A ver, los niños están aprendiendo ¿a qué? A escuchar, a brincar toda esta parte egocéntrica de ponerse en el lugar de los otros, de entonces, a ver, las preguntas que nos recomienda Gala, que no sean preguntas, que sean más bien como formas de inducir respuestas de los niños, ¿no? Entonces, a ver, sí, ¿cómo lo hacemos? Suena fácil, le leo el cuento y a dormir, pero no, o sea, puede ser como más rico que eso. Uh-huh. Si el simple hecho de escuchar a tu hijo es una parte terapéutica. Antes de llegar al consultorio, el niño necesita jugar. ¿Y cómo vas a jugar? Pues puedes jugar con tu libro que eligieron juntos. Dentro de las opciones, tal como lo mencionaron, es darle las opciones y a ver, de esto que tú vas a elegir, tienes la libertad, pero yo estoy como propiciando, ya, a ver, quiero que ahora hablemos, a lo mejor me estás diciendo mentiras, entonces yo como papá voy a buscar un libro que habla acerca, o varios libros que hablan como del mismo tema, y él va a elegir uno, pero pues va a ser del tema que yo estoy notando, ¿no? Entonces, el espacio en lo micro, ¿no? Entonces ya tienes tu espacio de lectura, puede ser algo muy pequeñito, un tapete, una cajita con algunos libros, tampoco es saturarlo de libros. Si de pronto al niño le empiezan a gustar, pues va teniendo una biblioteca amplia, ¿no? Del tema que le guste, pero bueno, empezar a lo mejor con un tapetito, un cojín, una cajita de libros, dedicar un momento a la lectura, sobre todo cuando les mandan tareas escolares, ¿no? Leer de la página tal a tal y firma el control de lectura. Pues a lo mejor lo podemos hacer más rico, ¿no? Entonces es buscar como niveles de preguntas, desde lo concreto, que localice información que ya está y que sería como el básico, ¿no? Después nos vamos a otro nivel que sería deducir información y por último dar opiniones, pero no es de, bueno, ¿te gustó el libro? Sí, no, como más abiertos, de una acción específica. El niño actuó de tal manera, ¿tú qué opinas de tal cosa? O el animalito, ¿no? Que les encantan de animales o del tema de los personajes que trate el cuento. Después podemos seguir con otro nivel, ¿no? Ya tenemos un micro en el hogar, un espacio en el que vamos a aprender a escucharnos, a jugar, y después a lo mejor puede ser la parte del colegio, ¿no? Dar seguimiento a esas recomendaciones que a veces los maestros hacen, ¿no? De la lectura diaria, más que por un hábito, yo creo que es algo... ellos tienen que verle un sentido de ¿para qué me está ayudando a pasar tiempo contigo? ¿No? Con cualquiera de persona que esté a cargo del niño, ellos van a valorar esa interacción. Entonces, estas tareas escolares, pues sí son muy importantes que se lleven a cabo y recordar siempre, ¿no? Que más que pues que esté de moda leer o que te haga como con cierto estatus de cultura, pues no, o sea, un niño que lee siempre va a ser un adulto que piensa, que toma decisiones, que no se deja manipular tan fácilmente.
¿no? Que ofrece, retomamos la parte de la creatividad, que ofrece soluciones a los problemas que se le presenten. Entonces, después viene la parte de la escuela. En la parte, vamos ampliándolo, a lo mejor decimos, bueno, dejar de ver la tarea como tarea, ¿no? Sino como una herramienta que también le está ayudando al chico. Otra forma, pues, es también buscar otros espacios. Por ejemplo, las bibliotecas. En este caso, que bueno, es la parte que yo les quiero recomendar, hablarles de, pues, este lugar que básicamente, pues, es así. Entras y es como maravilloso, ¿no? Encontrarte un lugar que dices, bueno, una sala infantil, piensas que a lo mejor son puros cuentos para niños. Pero esta sala que tiene nuestra biblioteca realmente es muy valiosa y que pocas familias se toman el tiempo de ir a conocer. Tiene desde una bebeteca, tú puedes llevar a tu bebé desde los 0 meses a los 5 años y va a haber talleres ahí de fomento a la lectura, cuentos como del tipo que nos menciona Gala, los van a encontrar ahí, los pueden usar, entonces también es interactuar porque también ha pasado que van los papás y ellos sentados en un rincón, en el tapete, en el cojín, y el niño para acá explorando los libros, pues no se trata de que el niño vaya y explore, se trata como de convivir, pero sí se da, ¿no? Entonces digo, ya dieron un paso porque ya están ahí. Pero pues también hace falta la otra de, oye, pero pues acuérdate que es para compartir, ¿no? Entonces está la bebeteca, ahí a un lado está la sala de la ludoteca también tiene juguetes que los niños pueden manipular, a lo mejor los usan los talleristas, ese espacio también es para que después de leer pues se susciten una serie de situaciones de juego, de baile, de música, de pintura, para que los niños pues no solo se haya quedado como en el cuento en sí, sino que viene una parte práctica. Hay otra parte ahí mismo en la sala infantil que es de literatura general. Los niños se pueden llevar libros prestados a casa. Hay otra área que también le llaman de alfabetización cibernética. Puedes usar tú las computadoras, llegan igual los niños, se registran y así solitos. Llegan, se registran en su lista, usan su máquina por 1 hora y ellos pueden estar ahí jugando. Hay pantallas interactivas para que los niños también aprendan sobre los diferentes temas que va programando la biblioteca. Tienen un foro, ese foro también es así súper bonito, así bien diseñado, es como un cine y llegas y tienen sus cojines para que los niños se sienten, escuchen la lectura de los cuentos, hagan actividades, hay proyecciones de cine, entonces esa biblioteca realmente tiene un tesoro ahí, ¿no? Esa sala infantil que sí deberíamos todos darnos la oportunidad de ¿Dónde se ubica para los que no conocen la biblioteca de México? Se encuentra en Valderas, donde está la Ciudadela. Está el mercado de artesanías, cruzas la avenida y ahí está la biblioteca, es saliendo igual del metro Valderas, es la calle de, ay no recuerdo la calle, pero es saliendo exactamente de... Sí, pero es la única biblioteca Valderas. que hay. Y es de toda la vida, no te preocupes, luego lo localizamos. Ponemos el mapita. Sí, traje el link para que también ustedes puedan consultar todos los talleres, porque sí, los de bebés son como los más increíbles, ¿no? De los otros decimos, bueno, sí, se escucha mucho como difusión de pronto, pero los de bebés son así no inventen, de verdad hacen esas cosas y van los talleristas, van los niños con sus papás o con cualquier adulto. Y bueno, también involucran música, teatro, pero bueno, el eje siempre van a ser la lectura de cuentos. Sí, que muchas veces pueden creer que porque son muy chiquititos, pues ¿para qué los llevo, no? Si todavía ni leen. Sí. Así es, pero sí comienzan a leer, comienzan con toda esta parte simbólica a asociar, ¿no? Palabras con objetos que están o que no están más adelante, y entonces sí, desde bebecitos, es leer imágenes. Claro. Creo que uno de sus gestos, trabajos por supuesto, es como muy importante hacer esta divulgación de información para que los adultos, como dices, no solamente los papás, sino también pues los cuidadores de tiempo completo, los abuelos, hasta las nanas muchas veces, ¿no? Que están con ellos, pues puedan fomentar estos hábitos, estos vínculos y demás. Y la lectura, si yo no leo y le pido a mi hijo que lea, pues
no Aparte viene a es la como una congruencia, obligación, ¿no? lo que tú estabas diciendo, ¿no? Lee 15 minutos diarios. Es como de, no, otra vez, ¿no? Porque es como ya tal vez, a veces un castigo. Muchas veces todo con Sí. escuelas de, bueno, como no hiciste esto, entonces vas a leer media Claro. hora. Y ahí pierdes su motivación, pierdes su interés, pierdes las Sí. ganas, pierdes muchas Todo. cosas por estarlo haciendo de una forma obligada. Claro, o vienen dificultades en lectoescritura porque el primer acercamiento a la lectura no fue lo más Ya creas propicio, ¿no? aversión. Así es. Ok, ¿Qué bueno. tipo de talleres impartes? Ahí. Por Acabas de impartir ejemplo, uno, me recuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, los talleres que yo imparto por lo general siempre van a partir de una lectura. Pueden ser del tema que he impartido de ecología, el reciente fue de Japón. Entonces, ese de Japón, los niños todos los días contábamos una leyenda. A partir de esa leyenda tradicional japonesa, pues tenía diferentes objetivos. A lo mejor el primer día era identificar orígenes, después nos seguimos con arte, después cocina, tecnología, y entonces es como manejar la transversalidad, ¿no? No solamente va aprendiendo el niño sobre la historia, sino que va aprendiendo de varios temas. En este caso aprendieron matemáticas porque aprendieron a contar y aprendieron a diferenciar, que en Japón es diferente. Contar de decir números, ¿no? Entonces ellos aprendieron a decir los números, a contar, ¿no? Pero bueno, fue muy poco el tiempo. Entonces así como que van aprendiendo de historia, ellos aprendieron porque son tan similares las culturas, incluso tú les preguntabas y ya lo agregaban como a su vocabulario, ¿no? Es que bueno, Japón era una colonia de China, bueno, así para ver qué es una colonia, y te lo explicaban. Entonces van aprendiendo así de diferentes asignaturas, como les llamamos en el colegio. Es trabajar en proyecto, ¿no? Lo que Así muchas es. escuelas hoy ya hacen, estos de los ejes transversales. y- Así es. Entonces, ahí pues sí se puede sacar mucho provecho, ¿no? Cuando tú trabajas este tipo de talleres, igual en el colegio los trabajamos así, ¿no? Proponemos a lo mejor de ecología, comienzas a hablar, igual puede ser, nosotros utilizábamos el cuento de la leyenda del cerezo, de que los árboles son magia, y entonces empiezan a aprender sobre ciencias, ¿no? De por qué florecen y las flores y el simbolismo y cómo lo manejan con analogías, con los samuráis, y entonces así, ¿no? O sea, es toda esa parte de transversal, no solamente aprendes arte o la parte afectiva del cuento, sino aprendes de diferentes áreas, ¿no? Y entonces eso mismo, tú les cuentas una leyenda, pero al otro día ya llegaron con que a lo mejor ya hicieron que les compraran el cuento o el libro, o ya fueron a buscar. Entonces eso es como lo realmente valioso, que tú pones como la semillita y entonces ellos solitos son los que empiezan a pedir más, ¿no? Y entonces dices, bueno, respetas a lo mejor los estímulos de aprendizaje, que algunos dicen, bueno, yo me quedo con esto, mañana que me cuenten otra historia, me gusta escucharla, pero hay otros que no, que necesitan leerla, ¿no? Observarla por ellos mismos desde toda la edad escolar. A partir de los 6 años, pues es muy común que favorezca esta parte de los talleres que se dan. Y lo más importante es que son gratis, ¿no? La forma de inscribirte, tú llegas, registras a tu niño y ya puede ir a los talleres. Y sobre todo, como es vivirlo, ¿no? Que va más allá de solamente quedarte en leerlo o platicarlo. Está padrísimo lo que dices, que no solamente de Japón y ya solamente leí y sé la ubicación geográfica, el símbolo de su bandera, el himno, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? No, sino más bien eso es el taller de cocina, el taller Claro, donde es el como de vivir cada- matemáticas, y eso que lo vayan aplicando a su vida diaria, ¿no? Que de repente van a jugar a las carreritas y en vez de contar 1, 2, 3, cuenten en japonés, ¿no? Así es. O que digan, y ahora vamos a cocinar sushi u otra cosa, ¿no? Y que sepan los ingredientes. Y más el allá. seguimiento trabajas la lectoescritura, seguimiento de instrucciones, sí. la atención. Ujú. Incluyendo en esos talleres, pues incluimos ejercicios de gimnasia cerebral. Entonces aprenden japonés y pueden hacer esos ejercicios incluso en japonés, ¿no? Entonces sin tener como la necesidad de estarles hablando en otro idioma, pero ellos van, se va favoreciendo el gusto por una segunda lengua. Entonces amplían su vocabulario, la parte afectiva, cognitiva, la parte creativa, que es
muy, muy importante, sobre todo en esa parte que les mencionaba, ¿no? La parte social. A ver, ¿para qué me sirve todo esto, no? En este Claro. caso, en el de Japón, hablábamos de los samuráis y de todo su código y aprendieron que los 7 valores, ¿no? Bueno, sí, pero ¿tú cómo lo aplicas en tu vida diaria? Y dábamos ejemplos de la escuela, de la casa, de la lealtad, de la humildad. Entonces, pues es eso, ¿no? Que realmente sea ir más allá de solamente el entretenimiento. Bien. ¿Y ahorita estás dando algún taller en la biblioteca? Ahorita terminó ese, pero hay más talleres que no imparto yo, pero bueno, les podemos dejar la liga para que entren Claro y que sí. vean el, Lo compartimos Las otra vez fechas, en la ¿no? página. las fechas. Supongo que todavía en los vacaciones horarios. hay talleres. Lo importante de ahí es que siempre hay talleres. Ah, O perfecto. sea, en verano sí hay más, ¿no? Digo, es un poquito más el presupuesto que abre el gobierno para actividades de verano. Pero siempre hay talleres, entonces son incluso sábados y domingos, pensando pues en las personas que a lo mejor trabajan, entre semana pues a lo mejor la persona que los cuida, pero es muy segura, eso también es importante, ¿no? Que es muy segura la biblioteca, pueden ir y no hay mayor problema de que se pierde el niño, que algo les pasó, entonces, porque a veces también por eso no salimos mucho, ¿no? Por la cuestión de creer en la inseguridad. Inseguridad. Y bueno, ahora que estamos hablando sobre esta parte de los cuentos y demás, y que dices lo de los talleres, y que es en la biblioteca, hemos hablado mucho como de niños chiquitos. También ahí hay para niños más grandes, por ejemplo, para la pubertad, adolescencia. Sí, los talleres se dividen en bueno, eso es para bebés al abordaje, por ejemplo, es uno de los talleres que hay ahorita. Después vienen los de primera infancia, que son después de los 5 años. Hay así 4 grupos. Después hay otros que son de 6 en adelante. Y hay para adolescentes también. Sí, hay talleres de fomenta la lectura, pero también hay de otros, por ejemplo, de ajedrez, de juegos japoneses como el Go, de teatro, de música, conferencias. Siempre hay actividades. En la biblioteca son permanentes. Y para todas las edades. Y sí, para todas las edades. Okay. Y sobre todo son muy inclusivos. También hay actividades y talleres a lo mejor para personas con discapacidad, para débiles visuales. Entonces, ¿estos talleres son aparte o entran en los talleres que se dan regularmente en la biblioteca? sí son permanentes, van cambiándolos en la biblioteca. Ajá. En la sala infantil, pues sí, nada más sería hasta los 12 años. Pero me refiero a estos niños con Ajá. alguna discapacidad. ¿Entran a cualquiera de los talleres o se hacen talleres especiales para No ellos? se hacen talleres especiales para ellos. Ok. Sí, porque sí requieren como de ciertas características para que pues ellos también los disfruten. Ok. Ujú. De acuerdo. Entonces, ¿tú impartes talleres solo ahí o hay alguien si te quiere contratar para un taller donde te puedan localizar, llamar? Ah, sí, yo en verano siempre imparto. Siempre me contratan en colegios y pues he dado talleres ¿Nos de puedes dar tus ecología. datos? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Lucía Villa. Les dejo mi teléfono que es el 55 64 81 09 65. Y bueno, también me pueden contactar con ustedes, yo creo, es más fácil. Pero sí, en verano siempre doy talleres y siempre es de fomento a la lectura. Y ya de ahí pues arrancamos con cualquier otro tema, pero siempre es basándonos en un cuento. Muy bien. Ujú. Pues muy bien. Ya para cerrar, pues vamos a hacer como una pequeña conclusión, cada una del programa de hoy. ¿Qué nos puedes dejar para los papás? Una pequeña conclusión para los papás. Bueno, pues a mí lo que me parece más importante rescatar es esa parte de dar respuestas diferentes. Si nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestros alumnos, familiares, vean vean formas diferentes de solucionar las cosas, pues es eso, ¿no? Siendo más asertivos, más empáticos, siempre va a ser leyendo, ¿no? Leyendo te va a dar una puerta muy grande para resolver cualquier tipo de situación. Fabi. ok, bueno, pues que los libros son para todas las edades, no porque sean muy bebés o porque no tengan tal vez como en su, no sé, en su casa una biblioteca amplia, no se van a limitar para la lectura, ¿no? Como dice Lucy. Lucy, pueden ir
con poquitos libros, ¿no? Y ya luego los niños van a ir ampliando también sus gustos, ¿no? Entonces es importante que también nuestra casa sea una biblioteca y no tiene que ser solamente cuentos, ¿no? Hay muchas cosas que acercan a la lectura y que nos sirven para otras cosas. Hay diferentes tipos de textos informativos, textos, no sé, como de recetas de cocina, simplemente un vademecum puede ser. Ahora que ya no existen los guía, la sección amarilla, que también se hará como otra parte de lectura. Pueden apoyarse de muchas cosas para fomentar la lectura. Y bueno, pues fomentar el hábito, fomentar los vínculos, esta parte de dar y recibir, es un lugar, es un espacio donde ustedes como papás o como cuidadores primarios, pues van a fortalecer esta relación entre los niños y ustedes. Y bueno, yo solamente recordar a los papás y a todos los cuidadores que están cerca de los niños y niñas que son modelos. O sea, yo le pido a un niño que lea cuando yo también leo. El niño me tiene que estar viendo, leyendo, involucrarme en estas actividades porque todo el tiempo modelamos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy y próximamente nos vemos con otra emisión más. Gracias, Lucy. No, gracias a ustedes. Y bueno, Gala ya se fue porque tenía consulta, pero muchas gracias, Gala, por participar. Y bueno, síganos en las redes, en YouTube, y propónganos temas. Ahí tenemos uno pendiente. Saraí, una paciente de una mamá de un paciente de consultorio, nos pidió parte que tenemos una pendiente de crianza por parte de los papás. Entonces, igual se los tenemos pendiente. Si están de acuerdo, pues ahí mándenos un mensajito. Muchísimas gracias. Gracias. Nos Bye. vemos. Bye. Bye.